La reciente escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ha llevado a una notable contracción en el comercio bilateral. La cifra de 14.000 millones de dólares en mercancías que han desaparecido de la cadena de suministro refleja no solo la magnitud de la crisis, sino también la rapidez con la que las decisiones políticas pueden impactar en la economía real. Esta situación se ha visto exacerbada por el aumento de aranceles, que ha llevado a muchos minoristas a detener sus pedidos y a reconfigurar sus cadenas de suministro. La administración Trump, al implementar aranceles que superan el 145% en millones de productos chinos, buscaba presionar a Pekín para que renegociara los términos comerciales. Sin embargo, la respuesta de China ha sido una desvinculación estratégica, cerrando líneas de comercio vitales y provocando una caída drástica en el volumen de mercancías que llegan a puertos clave como el de Los Ángeles. Esta situación no solo afecta a los importadores, sino que también tiene repercusiones en los consumidores estadounidenses, quienes podrían enfrentar escasez de productos y precios más altos. La magnitud de esta crisis se puede observar en el impacto inmediato en el flujo de contenedores. Según datos de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores, el tráfico de contenedores en puertos como Los Ángeles ha disminuido en más del 35% en comparación con el año anterior. Esta caída no es solo un número, representa miles de empleos en el sector logístico y un aumento en los costos de transporte, lo que a su vez afecta a los precios de los productos en las estanterías de las tiendas. La situación se complica aún más por la falta de alternativas viables para los importadores, quienes se ven obligados a buscar nuevos proveedores en un entorno de incertidumbre. Además, la crisis ha revelado la vulnerabilidad de la cadena de suministro global que se ha construido sobre la premisa de la eficiencia y la reducción de costos. La dependencia excesiva de un solo país para la producción de bienes esenciales ha demostrado ser un riesgo significativo. Las empresas que antes priorizaban la reducción de costos sobre la resiliencia, ahora se enfrentan a la dura realidad de que la falta de diversificación puede llevar a pérdidas financieras masivas. La necesidad de una reevaluación de las estrategias de abastecimiento se ha vuelto evidente y muchas empresas están comenzando a considerar la diversificación geográfica como una solución a largo plazo. Se estima que aproximadamente 14.000 millones de dólares en mercancías han desaparecido de la cadena de suministro de importaciones de Estados Unidos, con el puerto de Los Ángeles experimentando una alarmante caída en el volumen. La respuesta de Pekín a la última escalada arancelaria fue rápida y decisiva: desvinculación en lugar de negociación. La estrategia arancelaria de la Casa Blanca, presentada como una herramienta de presión, ha provocado una rápida contracción del comercio. Los minoristas, ya sintiendo las repercusiones, se preparan para escasez de inventario y posibles incumplimientos contractuales. Esto no es teórico, está ocurriendo en tiempo real. Con un solo movimiento político, la Casa Blanca desencadenó una reacción en cadena que eliminó 14.000 millones de dólares de las importaciones estadounidenses prácticamente de la noche a la mañana, no por fuerza mayor, sino por diseño. El aumento arancelario del 2 de abril, que más que duplicó los gravámenes sobre productos chinos hasta un asombroso 145%, provocó una respuesta contundente de Pekín que cerró abruptamente una línea vital para el comercio estadounidense. El flujo de mercancías a través del puerto de Los Ángeles, que representa casi la mitad del tráfico del puerto, está ahora en peligro. El director ejecutivo del puerto, Gene Seroka, advirtió en CNBC que los envíos entrantes están destinados a caer más del 35% en comparación con el año pasado, una caída que se traduce en pérdidas de mercancías por valor de 10.000 millones de dólares, según confirmó Reuters. No hay ambigüedad en las declaraciones del puerto de Los Ángeles. El director ejecutivo, Jan Soka, confirmó lo que muchos en la industria temían: los principales minoristas estadounidenses ya han detenido sus pedidos con destino a China. El simonado aumento arancelario de la Casa Blanca tenía la intención de ser una palanca económica para obligar a Pekín a volver a la mesa de negociación. En cambio, ha producido un silencio ensordecedor por parte de China,
y una creciente presión sobre las empresas estadounidenses dependientes de las cadenas de suministro globales. Los datos de envío de Bloomberg revelan una fuerte caída, una disminución del 40% en el tráfico saliente de los puertos chinos hacia la costa oeste de Estados Unidos desde principios de abril. Aproximadamente 320,000 contenedores, muchos ya programados, ahora están inactivos, congelados mientras la confrontación geopolítica se convierte en una parálisis logística. Lo que antes era una amenaza especulativa se ha materializado en una interrupción concreta. El gigante naviero global Hapag-Lloyd ha informado que casi un tercio de sus reservas transpacíficas desaparecieron en una sola semana. Evidencia clara de que las cadenas de suministro están siendo rediseñadas en tiempo real a medida que las cancelaciones se propagan por el sistema. La pregunta pasa de ser estratégica a ser de consecuencia. La escalada arancelaria tenía la intención de reavivar la diplomacia o ha llevado a la logística entre Estados Unidos y China a un punto muerto. No hay que ir más allá del corazón del país para ver las consecuencias en movimiento. Jim Gerson, CEO de Gerson Company, supervisa un negocio heredado que suministra mercancía estacional a los principales minoristas estadounidenses, un modelo basado en la sincronización precisa y el abastecimiento global. Con más de la mitad de su inventario vinculado a la producción china, la interrupción actual ha dejado 250 contenedores valorados en decenas de millones varados en el limbo. Gerson advierte que el tiempo, no solo el dinero, es la variable crítica para los productos navideños. Perder la ventana de envío no significa retrasos, significa pérdida total. Como lo expresó claramente a los periodistas, la cuenta regresiva ya ha comenzado. La presión que enfrentan los minoristas estadounidenses no es solo financiera, es cronológica. Con fechas límite estacionales inminentes y las líneas de inventario secándose, muchas empresas ahora caminan por una cuerda floja. Según Jin Seroka, los consumidores no notarán inmediatamente estantes vacíos, pero las señales serán sutiles y reveladoras. Opciones reducidas, tallas limitadas y una gama decreciente de productos. Su pronóstico es contundente, solo de 5 a 7 semanas antes de que la atención llegue a las tiendas. Lo que comienza como una falta de variedad en la ropa podría pronto extenderse a otros sectores, señalando un desmoronamiento más amplio de la estabilidad. Los minoristas, que dependen en gran medida de las importaciones chinas, están sintiendo el impacto inmediato de esta crisis. Empresas como Walmart y Target han comenzado a alertar sobre la posibilidad de escasez de productos y aumentos de precio. La advertencia de que los consumidores podrían notar una reducción en la variedad de productos en las estanterías es un indicativo de que la crisis no es solo financiera, sino también logística. La presión sobre los minoristas se intensifica a medida que se acercan las temporadas de compras clave, como la de regreso a clases y la navideña. La falta de inventario puede llevar a cancelaciones de pedidos y, en última instancia, a despidos en el sector minorista y logístico. La situación es crítica, ya que los minoristas deben equilibrar la necesidad de mantener precios competitivos con la realidad de un suministro limitado. Un estudio reciente de la Federación Nacional de Minoristas, NRF, indica que el 70% de los minoristas están preocupados por la disponibilidad de productos en las próximas semanas. Esto se traduce en una presión adicional para las empresas, que deben gestionar no solo la escasez de productos, sino también la percepción del consumidor. La falta de productos en las estanterías puede llevar a una disminución de la confianza del consumidor, lo que a su vez puede afectar las ventas futuras. Además, la incertidumbre en el suministro puede llevar a los minoristas a aumentar los precios, lo que podría resultar en una inflación adicional que afecte a la economía en general. La crisis también ha puesto de relieve la importancia de la planificación y la gestión de inventarios. Los minoristas, que han adoptado enfoques más proactivos en la gestión de su cadena de suministro, como la implementación de tecnologías de análisis de datos y la mejora de la visibilidad en tiempo real,
están mejor posicionados para enfrentar estos desafíos. Sin embargo, muchas empresas aún dependen de métodos tradicionales que no les permiten adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado. Además, la crisis ha llevado a un cambio en el comportamiento del consumidor. Con la escasez de productos, muchos consumidores están comenzando a buscar alternativas, lo que podría tener un impacto duradero en las preferencias de compra. La lealtad a las marcas podría verse erosionada si los consumidores no pueden encontrar los productos que desean, lo que podría llevar a un cambio en la dinámica del mercado minorista. Gigantes minoristas como Walmart y Target ya han alertado a la administración. Para mediados de mayo, los consumidores estadounidenses podrían enfrentar no solo precios más altos, sino también una selección más limitada de productos. Una encuesta reciente de Bloomberg apunta a un pronóstico sombrío. Se espera que las importaciones de Estados Unidos disminuyan un 7% en términos anualizados para el segundo trimestre de 2025, marcando la contracción más aguda desde la línea pandemia. La verdadera prueba, sin embargo, llegará cuando comience la temporada de regreso a clases y los almacenes sigan vacíos. Jay Foreman, CEO de Basic Fun, un fabricante de juguetes con ventas anuales de $200 millones y una fuerte dependencia de China, describe la situación como un embargo de facto. Advierte que si los aranceles permanecen, las cancelaciones de pedidos serán inevitables. Mientras que por ahora los daños aún parecen contenidos, el reloj no se detiene y la presión financiera se intensifica semana a semana. Como advirtió un empresario, quedan un par de semanas y luego empieza a doler de verdad. La crisis ha dejado de ser una posibilidad teórica, está en marcha y se acelera. Un seguimiento de Bloomberg revela una caída abrupta de alrededor del 30% en el tráfico de contenedores de China a Estados Unidos desde principios de abril. Pero la verdadera preocupación no es si los envíos se han detenido, sino si podrán reanudarse a tiempo para cumplir con el calendario minorista clave. Incluso si los aranceles desaparecieran mañana, el sistema logístico podría estar demasiado fragmentado para recuperarse a tiempo. Lars Jensen, director ejecutivo de Vespucci Maritime, advierte que reactivar el comercio tras una paralización repentina no devuelve la normalidad. Agrava los cuellos de botella ya existentes. Los puertos están diseñados para manejar volúmenes estables, no los vaivenes que genera una política comercial errática. Jensen recuerda el caos logístico del COVID-19, cuando interrupciones similares dispararon los precios del transporte marítimo y dejaron productos varados durante semanas. La diferencia ahora es clara. Esta disrupción no se debe a una crisis sanitaria o a escasez de personal, sino a decisiones de política gubernamental. Cuanto más se prolongue el estancamiento, más severa será la acumulación cuando finalmente se levante el bloqueo. Con la incertidumbre sobre la política comercial entre Estados Unidos y China en aumento, muchas empresas se preguntan si pueden seguir confiando en las rutas de siempre. Los minoristas se preparan para alzas de precios inevitables y los consumidores enfrentarán menos opciones en las estanterías. Mientras tanto, el sector del transporte ya acusa el golpe. Solo en abril se cancelaron 80 salidas marítimas desde China hacia Estados Unidos, un aumento del 60% con respecto a los peores meses de la pandemia. El analista John Macau advierte que esto ha dejado de ser una simple disputa comercial. Ahora es una hemorragia en toda regla que amenaza con deshilachar las cadenas de suministro a gran escala. La crisis actual ha llevado a muchas empresas a reconsiderar sus cadenas de suministro. Con la incertidumbre sobre la política comercial entre Estados Unidos y China, algunas empresas están buscando trasladar su producción a otros países del sudeste asiático. Sin embargo, esta transición no es sencilla. La infraestructura en países como Vietnam, Camboya y Tailandia no está completamente preparada para absorber el volumen de producción que antes se realizaba en China. Además,
la reducción de la capacidad de las navieras para evitar el colapso de tarifas ha llevado a un aumento en los costos de transporte, lo que podría agravar aún más la situación para los minoristas y los consumidores. La falta de previsibilidad en el comercio internacional, exacerbada por decisiones políticas erráticas, está creando un entorno de incertidumbre que podría tener efectos duraderos en la economía global. La reconfiguración de las cadenas de suministro no solo implica un cambio geográfico, sino también un cambio en la estrategia empresarial. Las empresas están invirtiendo en tecnología y automatización para mejorar la eficiencia y reducir la dependencia de un solo país. Sin embargo, este proceso lleva tiempo y recursos, y muchas empresas se encuentran en una encrucijada, debatiéndose entre la necesidad de adaptarse rápidamente y la presión de mantener costos bajos. Además, la crisis ha resaltado la importancia de la sostenibilidad en la cadena de suministro. A medida que las empresas buscan diversificar sus fuentes de suministro, también están considerando el impacto ambiental. La presión de los consumidores por prácticas más sostenibles está llevando a las empresas a reevaluar no solo dónde producen, sino también cómo lo hacen. Judah Levin, jefe de investigación en Freightos, señala que las navieras están reduciendo su capacidad para evitar el colapso de las tarifas. Aunque esta estrategia puede estabilizar los precios a corto plazo, conlleva costos importantes, empleos eliminados, barcos inactivos y rutas abandonadas. Algunas compañías intentan trasladar su producción a Asia Sudoriental, pero la región carece de la infraestructura necesaria para absorber el volumen chino de manera inmediata. Los últimos datos de Bloomberg reflejan esta transición, aunque fragmentada e incompleta. La pregunta es si la industria global del transporte podrá sostenerse con estas alternativas fracturadas. Si la ruta Estados Unidos-China permanece cerrada, las consecuencias de la desaceleración portuaria van más allá de las pérdidas de los minoristas. Están llegando al mercado laboral. La disrupción desencadenada por el aumento arancelario de Trump en abril ya empieza a traducirse en despidos, especialmente en transporte, logística y comercio minorista. Thorsten Slock, economista jefe de Apollo Global Management, advierte que una reducción brusca de importaciones chinas podría provocar disrupciones comparables a las del COVID, con despidos masivos. La Organización Mundial del Comercio proyecta que el comercio entre Estados Unidos y China podría desplomarse hasta un 80% bajo las condiciones actuales. Por su parte, Bloomberg prevé una caída del 7% anualizada en las importaciones estadounidenses durante el segundo trimestre de 2025, la más aguda desde los inicios de la pandemia. Aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoce que el actual estancamiento comercial es insostenible, no hay una solución a la vista. Esta no es solo una crisis de contenedores, sino una disrupción en cascada que amenaza con desestabilizar la economía en general. Si esta parálisis se convierte en norma, las consecuencias podrían ser profundas, sobre todo en términos de inflación y pérdida de confianza del consumidor. Ya no es un escenario hipotético, los despidos están cerca, los precios ya suben y los inventarios se agotan. Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, las empresas se están quedando sin tiempo ni alternativas. La gran pregunta es si el estancamiento comercial entre Estados Unidos y China se prolonga durante el verano. ¿Quién pagará el precio más alto? ¿Pekín o América Profunda? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque los próximos datos podrían obligar a replantear todo este conflicto. Los importadores estadounidenses están redirigiendo cada vez más sus pedidos hacia el sudeste asiático, pero la capacidad de la región es limitada. Aunque la demanda en países como Camboya, Tailandia y Vietnam va en aumento, no es suficiente para compensar el alza del 30% en cancelaciones provenientes de China, que exportó $439 millones a Estados Unidos en 2024. Judah Levin, de Freightos, advierte que una reactivación repentina podría saturar los puertos y disparar las tarifas de transporte en un escenario similar al caos logístico tras la pandemia. Además, la infraestructura del sudeste asiático no está preparada para manejar volúmenes masivos sin retrasos ni problemas de calidad.
La Organización Mundial del Comercio ha proyectado que el comercio entre Estados Unidos y China podría caer hasta un 80% bajo las condiciones actuales. Esto no solo afectará a las empresas que dependen de las importaciones chinas, sino que también podría tener un impacto significativo en la economía global, con repercusiones en el empleo y el crecimiento económico. La posibilidad de que esta crisis se convierta en una norma plantea serias preguntas sobre la estabilidad económica a largo plazo. Si las empresas no pueden contar con cadenas de suministro confiables, la inflación podría aumentar y la confianza del consumidor podría verse erosionada. La situación actual es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden tener efectos en cascada que van más allá de las fronteras nacionales. Además, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor cooperación internacional en la gestión de las cadenas de suministro. A medida que las empresas buscan diversificar sus fuentes de suministro, la colaboración entre países y empresas se vuelve esencial para garantizar la estabilidad y la resiliencia de la economía global. La creación de acuerdos comerciales más flexibles y la promoción de prácticas comerciales justas podrían ser pasos importantes hacia la recuperación. Finalmente, la crisis de la cadena de suministro también ha resaltado la importancia de la innovación. Las empresas que han adoptado tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos están mejor posicionadas para adaptarse a los cambios en el mercado. La capacidad de anticipar y responder a las fluctuaciones en la demanda y la oferta será crucial para la supervivencia en un entorno comercial cada vez más volátil. La gran duda para los minoristas estadounidenses es si estas rutas alternativas representan un ajuste estratégico real o simplemente soluciones temporales al borde del colapso. El calendario es crucial. El periodo de envíos para las temporadas de regreso a clases y compras navideñas va de marzo a mayo. Si no se cumple ese plazo, los estantes podrían permanecer vacíos hasta bien entrado el cuarto trimestre, dejando pocas opciones comerciales. Jay Foreman, CEO del fabricante de juguetes Basic Fun, advierte que su empresa está entrando en una fase crítica donde los daños aún son manejables, pero aumentan semana a semana. Con el 90% de sus productos provenientes de China y clientes, como Walmart y Amazon, prevé una ola de cancelaciones hacia mediados de mayo si continúa el bloqueo. Los datos históricos demuestran que incluso breves interrupciones pueden generar efectos prolongados. Con el conflicto entrando en su cuarta semana sin avances, la posibilidad de perder la ventana de mayores ganancias del año es cada vez más real. El aumento arancelario del 145%, pensado originalmente como medida de presión contra China, está generando más fricción interna que cambios en la postura del gigante asiático. Tras 4 semanas, las negociaciones entre Washington y Pekín están estancadas, sin señales de avance. El director portuario Jin Soka confirmó que los volúmenes de contenedores desde China siguen bajos, con una caída pronunciada en las reservas de mayo. A pesar de la advertencia del secretario del Tesoro, Scott Bessent, la política de la Casa Blanca no ha cambiado y los sectores que dependen de las importaciones siguen preparándose para mayores disrupciones. Ninguna de las partes muestra señales de ceder y la falta de urgencia es evidente tanto en Beijing como en Washington. En conflictos comerciales anteriores, los estancamientos prolongados provocaron reconfiguraciones duraderas en las cadenas de suministro, con miles de millones en contratos redirigidos a países fuera del conflicto. Hoy, Estados Unidos corre el riesgo de desarticular de forma permanente sus rutas comerciales más valiosas en nombre de una ventaja táctica de corto plazo. Para fabricantes, navieras y minoristas, el verdadero daño no es solo económico, sino la pérdida de previsibilidad. A diferencia del caos involuntario del COVID, esta vez la disrupción es el resultado directo de decisiones políticas. Lars Jensen de Vespucci Maritime advierte que reabrir los puertos tras un cierre no significa volver a la normalidad, sino aumentar la inestabilidad. Los puertos están diseñados para flujos constantes, no para los cambios bruscos provocados por decisiones gubernamentales. La crisis actual que enfrenta la cadena de suministro entre Estados Unidos y China representa uno de los capítulos más
significativos y complejos en la historia reciente del comercio internacional. La desaparición abrupta de aproximadamente 14.000 millones de dólares en mercancías desde la cadena de suministro estadounidense no solo evidencia la magnitud del impacto económico, sino que también pone de manifiesto cómo, en un mundo globalizado, las decisiones políticas tienen la capacidad de generar efectos inmediatos y en cascada que tocan diversos sectores económicos y sociales. Las tensiones comerciales impulsadas inicialmente por la administración Trump, con un aumento arancelario que superó el 145% sobre productos importados desde China, tenían como objetivo ejercer presión para reabrir negociaciones y modificar las relaciones comerciales con Pekín. Sin embargo, la consecuencia más visible y tangible ha sido una contracción sin precedentes en el comercio bilateral, cuyos efectos están lejos de ser pasajeros. La decisión de China de responder cerrando rutas comerciales y reduciendo drásticamente el tráfico en puertos estratégicos como Los Ángeles refleja un replanteamiento táctico que, lejos de suavizarse, parece profundizar la crisis. Este escenario ha provocado que miles de contenedores queden varados y que los envíos programados se paralicen, afectando no solo a los importadores, sino también a los consumidores estadounidenses. La acometida política ha puesto sobre la mesa las insuficiencias estructurales de una cadena de suministro global que, pese a estar diseñada para maximizar la eficiencia y el bajo costo, se ha mostrado vulnerable frente a cambios repentinos en la política comercial. Esta vulnerabilidad se traduce en un incremento de costos logísticos, pérdida de empleos en sectores vinculados al transporte y almacenamiento, y una presión inflacionaria que llega hasta el consumidor final. En el centro de esta tormenta están los minoristas estadounidenses, quienes enfrentan la difícil tarea de gestionar inventarios en medio de una creciente escasez y la incertidumbre que genera la volatilidad del comercio. Empresas de gran envergadura como Walmart y Target han hecho públicas sus preocupaciones ante la posibilidad de que, en las próximas estaciones clave de ventas, enfrentemos no solo un incremento en los precios, sino una reducción en la variedad y disponibilidad de productos. Esto no es un simple problema logístico o financiero, representa un riesgo para la confianza del consumidor y podría modificar patrones de consumo que serán difíciles de revertir. La lealtad hacia ciertas marcas puede erosionarse si los consumidores no encuentran las opciones que demandan, y esto podría tener efectos prolongados en la dinámica del mercado. Paralelamente, la presión sobre los minoristas para mantener precios competitivos a pesar de los costos crecientes es un desafío mayúsculo que, de no manejarse adecuadamente, puede repercutir en la rentabilidad y en la estabilidad laboral dentro del sector. La búsqueda de alternativas a la producción china ha desencadenado un proceso acelerado de reconfiguración de las cadenas de suministro globales. Países del sudeste asiático como Vietnam, Camboya y Tailandia están emergiendo como opciones viables para la relocalización industrial. Sin embargo, esta transición conlleva sus propios obstáculos. La infraestructura logística y portuaria en estas naciones no está plenamente preparada para absorber el volumen y la complejidad de la producción previamente concentrada en China. Además, la capacidad limitada podría traducirse en cuellos de botella y retrasos adicionales, impactando en el cumplimiento de plazos críticos, especialmente en temporadas comerciales clave. Paralelamente, las navieras enfrentan una reducción en su capacidad operativa para evitar la caída de tarifa, lo que eleva aún más los costos de transporte y añade presión económica a todos los actores involucrados. No obstante, la transición en las cadenas de suministro también representa una transformación estratégica en la manera en que las empresas abordan sus operaciones globales. Ya no basta con priorizar únicamente la reducción de costo. La resiliencia, la diversificación y la sostenibilidad se están posicionando como criterios fundamentales para la toma de decisiones. Las inversiones en tecnologías que permiten mayor visibilidad, análisis predictivo y automatización
adquieren una relevancia clave para anticipar y mitigar riesgo. Las compañías que han avanzado más en estos aspectos están en mejor posición para adaptarse a la volatilidad actual, mientras que otras enfrentan mayores dificultades para responder con agilidad a los cambios abruptos del entorno comercial. En un marco más amplio, las proyecciones económicas derivadas de esta crisis plantean escenarios preocupantes. Organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio anticipan que bajo las condiciones actuales, el comercio bilateral entre Estados Unidos y China podría caer hasta un 80%. Un desplome de tal magnitud no solo afectaría a los fabricantes y distribuidores, sino que también pondría en riesgo millones de empleos en industrias relacionadas tanto en China como en Estados Unidos, y más ampliamente impactaría la economía global. La incertidumbre que genera este estancamiento comercial podría incrementar la inflación, dado que la disminución en el suministro de productos se combina con mayores costos en logística y producción. De igual modo, la erosión en la confianza del consumidor y las empresas puede dejar secuelas difíciles de reparar, retrasando la recuperación económica incluso cuando se resuelvan las tensiones. Este escenario subraya la importancia fundamental de la cooperación multilateral y de políticas comerciales predecibles. La actual confrontación ha evidenciado cuán interdependientes están las economías mundiales y cómo una disrupción en una parte puede provocar consecuencias globales. La búsqueda de acuerdos que promuevan un comercio justo, transparente y sostenible no solo es necesaria para evitar crisis mayores, sino que también puede fortalecer la estabilidad y previsibilidad necesarias para la inversión y el crecimiento. A la par, la innovación y la adaptación tecnológica juegan un rol sustentador. La capacidad de las empresas para analizar datos en tiempo real, anticipar fluctuaciones en la oferta y demanda y optimizar sus operaciones será un factor decisivo para navegar hacia la estabilidad. Finalmente, la crisis de la cadena de suministro entre Estados Unidos y China nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del comercio internacional en un mundo cada vez más geopolíticamente dividido. La pugna entre las dos principales potencias económicas no solo desafía los acuerdos tradicionales, sino que también redefine las reglas del juego comercial.